La gendarmería, las plantas, los trabajadores del gremio de camioneros también ahí custodiando no salgan los micros. Ahí estamos viendo el lugar. En el instante vamos a tomar contacto con los distintos móviles, estaciones de servicio con mucha gente también tratando de abastecerse de combustible. Hay ya algunas que no venden directamente, porque claro, bueno, ante este conflicto muchos salieron a llenar el tanque, es lo que se hace habitualmente, en un efecto habitual. Estamos con Hugo Moyano, el líder camionero, que lidera esta protesta. Le habíamos dejado una pregunta, Moyano. ¿Por qué, digamos, los sindicalistas que están, no digo todos, pero sí los que impulsan que usted no sea reelecto y, bueno, quien de alguna manera tomar el control de la CGT y están en consonancia con el gobierno, son los que en el 90 estuvieron con Menem? Y porque siempre actúan de la misma forma. Prefieren estar al calor del gobierno de turno y no al calor de los trabajadores. Esta es la diferencia. No me interesa que el gobierno no atienda, a mí me interesa que la gente, esta gente y mucha más gente, me sienta como ellos, me sienta a mí como uno más de ellos. A ellos no les interesa a la gente. Ahora, por ejemplo, ustedes hicieron un planteo del 30%, más, bueno, esa monto fijo que el gobierno solucionaría si aumenta el mínimo no imponible, lo dejarían de pedir ustedes. Claro. Ahora, sin embargo, ahí se armó todo este lío, ¿no? Sabemos que en el caso de metalúrgico, ¿no?, que está Caló, entre la suma fija y el porcentaje que obtuvo Caló está en torno al 30%. Y sin embargo no hubo un conflicto de este tipo. Pero ¿sobre un sueldo de cuánto? Habría que preguntarle a los trabajadores metalúrgicos si están conformes con el sueldo que ganan. Es todo un verso. Si el trabajador gana 3.000 y pico de pesos de bolsillo, 3.900 en algunos casos. Pero bueno, lo que pasa es que ellos tienen un salario muy bajo y eso demuestra que el dirigente no se ha preocupado mucho por sus trabajadores. Esta es la realidad efectiva. ¿Por qué me critican a mí? ¿Por qué dicen, cómo puede un barrendero despectivamente, cómo puede un barrendero ganar más que un médico? Esto lo dicen en muchos casos. Y no es que el barrendero gana más, el médico debería ganar más. Esta es la diferencia de quien defiende una organización y defiende a sus trabajadores y aquellos que... O sea, la culpa no es suya, sino de los otros que están retrasados. Lógico. Actividades que han crecido en forma importantísima. ¿Cuál fue la actividad que más se benefició en estos años, en estos últimos años? El comercio. Y son los que tienen salario más bajo. Es lamentable, ¿no es cierto?, cómo los trabajadores de comercio lo que ganan. Y además la forma del horario que tiene es lamentable. ¿Y por qué? Porque no tiene un dirigente que no le interesa a sus trabajadores. Me disculpa, ya no vamos a ir con el móvil precisamente ahí en La Matanza. Está Javier Fabrachi, está cubriendo toda la información. Javier, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Y la situación continúa tensa aquí en La Matanza frente a la refinería, porque los camioneros siguen bloqueando el acceso y el egreso de esta refinería. La Guardia de Infantería también está parada frente a la puerta de entrada. El cordón sigue firme y los camioneros insisten. Ahora, por supuesto, está un poco más tranquila que el momento que se produjeron los incidentes, cuando Pablo Moyano estaba aquí reunido con los medios dando declaraciones, y fue en ese momento que se abrieron las puertas, empezaron a sonar las sirenas de algunas camionetas de gendarmería, y todo hacía presumir que este era el lugar que iban a elegir los funcionarios del gobierno para hacer salir los camiones con el combustible. Pero esto, tal como fue después confirmado por Sergio Berni, el secretario de Seguridad, fue tan solo una maniobra de distracción, hacer creer que ese operativo era para desbloquear la entrada y que salieran los camiones, cuando en realidad los camiones, tal como aseguró Sergio Berni, estaban saliendo por dos entradas laterales. Se trata de 8 camiones cargados de combustible que salieron con la intención de abastecer distintos puntos del país, conducidos por efectivos de la Gendarmería. De todas maneras, aquí se produjeron incidentes, forcejeos entre los camioneros y los efectivos de la Gendarmería, y la situación ahora es tal como la están viendo. Los camioneros redoblaron su apuesta en cuanto a los cánticos, en cuanto al esfuerzo conjunto.
respecto de esta medida de fuerza, dispuestos a permanecer aquí en este lugar, bloqueando por lo menos la salida principal, independientemente de que hayan salido camiones por las entradas laterales, y la misma situación plantean respecto de las otras plantas, bloquear la salida de combustible y no torcer ni un centímetro su decisión de continuar con esta medida de fuerza hasta tanto el gobierno abra el diálogo aceptando el reclamo que ellos vienen manifestando. Ahí estamos viendo, Javier, precisamente, bueno, cubriendo la información. ¿La idea cuál es ahí de la gente que está? ¿Continuar en esa situación durante toda la noche, Javier? Así es, la idea de ellos es permanecer acá. Ahora, por otra parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, confirmó que no tienen prevista la salida de más camiones, salvo esos 8 camiones que salieron cargados de combustible, pero Berni sostuvo que no hay más combustible aquí en la planta como para que salgan más camiones. De todas maneras, a modo de, de presencia, de marcar presencia y de marcar, digamos, a modo de simbólico, los camioneros pretenden seguir manifestándose aquí en la entrada para marcar su decisión de continuar con esta medida de fuerza, por lo menos hasta el viernes, momento en que está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para ver de qué manera se puede destrabar este conflicto. Lo que pasa es que resulta difícil pensar en una solución, al menos a corto plazo, ya que ambas partes, por un lado los camioneros están firmes en su reclamo y por otra parte el gobierno nacional manifiesta la intención de que el gremio acate la consideración obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Javier, por un punto fundamental para retomar las negociaciones. Javier, igualmente, sí, Marcelo. No, te quería decir, bueno, sabemos que Randazzo ha presentado una denuncia penal contra Pablo Hugo Moyano y además recién aquí en A Dos Voces Moyano anticipó que va a haber un paro nacional de camioneros con movilización a la Plaza de Mayo, así que todo indicaría que la situación se va a complicar, ¿no? Te agradecemos de ahí de La Matanza. Ahí, obviamente, estaba leyendo acá Moyano la denuncia, ¿no? Ya se adhirió docentes nacionales de la provincia, adhieren al paro en aquel día, UDOPA de la provincia, pero muchos se comunicó. Ahora, digamos, usted anunció lo del paro nacional, bueno, mañana se van a... Mañana nos reunimos y a las 4 de la tarde aprovecho para convocar al Consejo Directivo de la CGT. A las 4 de la tarde convocamos al Consejo Directivo de la CGT para hacer un análisis de esta situación. ¿Y el paro sería con movilización? El paro con movilización a Plaza de Mayo. Ahora, ¿sería el primer paro que se le hace al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner? Camionero, individualmente ha parado en muchos casos, pero a nivel nacional sí. Claro, pero porque le digo, el gobierno dice, no, esto es una cuestión política de Moyano. Moyano se convirtió en un opositor. Pero que si el gobierno dice, bueno, voy a aumentar el mínimo no imponer, el tope del mínimo a tal, ¿no es cierto? Que sea algo importante. Voy a aumentar el tope para que muchos más millones de trabajadores cobren la asignación familiar. Se acabó el tema político. ¿Qué tema político de qué? O sea, se levanta el paro, digamos, si el gobierno... Pero además se resuelve un montón de cosas. Pero el capricho que tiene a través de la soberbia que derrama fundamentalmente la presidenta, no permite ver ese tipo de cosas. Yo le digo a la señora presidenta, denle respuesta a los trabajos y yo no me presento como secretario de la CGT. Denle respuesta a los trabajadores. Denle de una vez por todas respuesta a millones de trabajadores que están cansados que se le quede con el dinero del esfuerzo que realiza. Y yo no me presento. Este es el desafío que le hago. Aumente el mínimo imponible, algo que sea, que se justifique, ¿no es cierto? Y que no tenga el trabajador que trabajar para el Estado. Que aumente las asignaciones, elimine los topes de la asignación familiar, que todos los hijos de los trabajadores puedan cobrar la asignación familiar. Y yo no me presento. Este es el desafío que le hago. Ahora, usted vio que hay muchos voceros... Entonces no es Moyano.
no es Moyano que se presenta, es que no quiere dar respuesta a los trabajadores, porque ese dinero lo utilizan para otras cosas. Y no es posible que los trabajadores estén solventando otros gastos que deberían sacarse de otro lugar. Ahora, pero hay muchos, digamos, voceros y analistas del gobierno que dicen, no, bueno, el impuesto a la ganancia es un impuesto progresista y si ganan tienen que pagar. Digamos, yo no lo comparto, para mí es un impuesto al sueldo, pero la posición del gobierno es esa. Pero si fuera una cosa razonable, yo creo que los trabajadores no estarían en desacuerdo. Pero esto no puede ser. No puede ser. Hoy, un trabajador mostró el sueldo, dice, me descuenta 1.500 pesos por mes. Creo que tenía 5 chicos. No le pagan el salario familiar, le descuenta 1.500, paga 20 y pico mil pesos por mes. Para una cantidad importantísima de trabajadores desapareció el aguinaldo. El aguinaldo que lo otorgó el general Perón, ¿no es cierto?, en el primer gobierno, desapareció. Este gobierno se encargó de que desaparezca a muchísimos millones de trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué progresismo estamos hablando? ¿No es progresista este gobierno? Este gobierno progresista es atender los reclamos de la gente, darle respuesta a los reclamos de la gente. ¿Qué progresismo estamos hablando? Ahora, Moyano, el tema, vuelvo a Caló, ¿no? Y ese porcentaje del 30%. Esta actitud diferente, ¿no?, entre el tratamiento del gobierno, el Ministerio de Trabajo a Caló y al gremio de camioneros. ¿Es para alentar, digamos, la posibilidad de que Caló le gane Seguro, pero no va a tener suerte. La gente sabe lo que vayan, está todo garantizado, que vayan al Congreso, lleven sus delegados y vamos a las urnas, vamos al voto secreto y directo. Si pierdo los voy a felicitar, pero no van a ir porque tienen miedo de perder con sus propios votos. Ellos lo saben. Ellos saben que una cantidad importantísima de gremios grandes van a votar a esta conducción, porque saben que nosotros no vamos a hacer nada en contra de los trabajadores, ni vamos a permitir que se haga nada en contra de los trabajadores. Sin embargo, ellos toda la vida, ¿no es cierto?, ahora muy blando para defender. Hay un tema, ¿no? O sea, acá hay un conflicto que nace desde el punto de vista sindical por estos reclamos, el gobierno que dice es un tema político, ahora en el medio está la gente, ¿no? Los automovilistas, la gente que no sabe qué hacer, que son un poco rehén de todo esto. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los camioneros. El mínimo no imponible es responsabilidad nuestra. La asignación familiar es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del gobierno. La gente no he visto mucha gente enojada, ojo, no he visto mucha gente enojada. Mucha gente que, inclusive algunos que se comunicaban telefónicamente, insultaban al gobierno. Entonces no he visto mucha gente enojada. ¿Por qué? Porque sabe que la responsabilidad del gobierno no es nuestra. El aumento del mínimo imponible no es una responsabilidad, es una responsabilidad del gobierno. El aumento del tope de las asignaciones familiares es una responsabilidad del gobierno. Y además es muy perverso discriminar a los hijos, a los chicos. Es muy perverso discriminar a los hijos de los trabajadores. Ahora, ¿eso lo hace el gobierno porque no tiene fondos? Sí. Yo no estoy en el gobierno, no conozco las finanzas del gobierno, pero evidentemente si no quiere dar respuesta a este legítimo reclamo, por algo será. Por algo será. Porque el aporte que hacen millones de trabajadores en ese impuesto perverso, como es el impuesto al trabajo, evidentemente lo utilizan para algo. No sé para qué, para algo lo utilizan, ¿no? Moyano, me disculpa un minuto, porque bueno, precisamente hablando de la gente, nos vamos a ir con Darío Lopreite, que está en una estación de servicio, estamos viendo Noyeros y Libertadores esta, ¿no?